Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Hoy hablamos de autismo. A propósito del efeméride, hoy hablamos de autismo. Tal vez puede parecer discorreado porque a veces digo yo que son temas que poco se tocan. Y en lo general me parece a mí que hay poco conocimiento acerca de estos temas. Entonces, para nosotros como canal, como Extra Plus, como programa Sumando Vigores, es importante entenderlo nosotros y que todos juntos podamos entender estas cosas. Están con nosotros hoy el doctor Michael Oporta, o licenciado Michael Oporta, psicólogo con certificación en diagnóstico y evaluación del autismo y además experto en neuropsicología cognitiva. Y está también Mariluz Ruiz, y es terapeuta de Fundación Azul Esperanza, trabaja con niños, especialmente niños con autismo. Muchas gracias por estar con nosotros. A ver, empecemos tal vez explicándonos qué cosa es autismo, qué es lo que entendemos por autismo. Okay. Bueno, muchas gracias, ¿verdad?, por la invitación. Para nosotros también es muy importante hablar de este tema, sobre todo por la efeméride y el mes, pero más que por ello, por el hecho de concientizar y visibilizar este tipo de temáticas, ¿verdad? Muy bien, para comenzar y explicar un poco sobre qué es el autismo, tenemos que llamarlo por su nombre, trastorno del espectro autista, ahora TEA, ¿verdad? Se trata de una afectación del neurodesarrollo, ¿verdad? Entonces, que afecta a dos grandes áreas muy importantes del neurodesarrollo, valga la redundancia, del niño adulto en este caso. Hablamos de afectaciones a nivel de comunicación social y hablamos de afectaciones a nivel conductuales, comportamientos restringidos y repetitivos, ¿verdad? Son las dos grandes áreas de afectaciones como síntomas nucleares del autismo, ¿verdad? Sin embargo, podemos ver que lo llamamos trastorno del espectro autista por la variedad de síntomas, apariciones de signos también que podemos ver en cada niño. Cada caso es único y vamos a poder ver desde niños con un habla extremadamente fluida a niños con o sin habla realmente, y afectaciones en muchas otras áreas de vida como el área motriz, el área de la socialización. Tenemos dificultades académicas, tenemos dificultades de la interacción, dificultades en la autonomía y la independencia y, pues como lo dije anteriormente, va a ir dependiendo de cada niño la afectación y la interiorización que haya tenido o la gravedad del trastorno en el niño, ¿verdad? Entonces, básicamente, esto es el autismo, una afectación del neurodesarrollo que afecta las áreas de vida del menor, ¿verdad? Y que impacta en la familia. La hipersensibilidad en la piel, en la piel básicamente es parte del trastorno autista. En este caso no hablamos de que sea parte del trastorno del espectro autista. Es decir, se podría considerar un síntoma. No se considera un síntoma, pero es muy pertinente hablar de ello. ¿Por qué? Porque hablamos de comorbilidades. Usualmente los niños con TEA, ¿verdad?, suelen presentar otras comorbilidades y una de ellas son trastornos de la alteración sensorial o el procesamiento sensorial. Entonces, signos como la hipersensibilidad o la hiposensibilidad suelen ser el acompañamiento o la manifestación de esa comorbilidad sensorial que usualmente acompaña al niño con TEA, ¿verdad? Pero parte como tal o una manifestación del autismo no. Es un acompañamiento que podríamos bien definirlo como un diagnóstico acompañante. Ok. El autismo se nace, es decir, el trastorno se genera con el nacimiento o desde que nace la persona, o es adquirido en algún momento. Bueno, mucho gusto, ¿verdad? Licenciada Mariluz Ruiz, terapeuta de la Fundación Azul Esperanza. El autismo se nace, ¿verdad? El autismo es una condición innata. Así nace la persona y así muere. Normalmente las características o los indicadores vienen siendo a la edad de 3 años. Normalmente del 70 o el 80% de los niños con autismo hay una regresión a los 3 años de vida.
Se manifiesta a los 3 años. A los 3 años, sí, hay un retroceso. Ahí donde los niños empiezan a presentar características, tal vez si el niño balbuceaba ya no lo hace, o hablaba deja de hacerlo, y también empieza a presentar movimientos estereotipados, también alguna alteración, también algún movimiento repetitivo, algo que a él le guste hacer frecuentemente. Ok. Eso es a los 3 años. Por lo general ocurre a los 3 años. Es decir, antes de los 3 años es más difícil diagnosticar el trastorno. En este caso, actualmente existen pruebas especializadas y estandarizadas, ¿verdad?, para el diagnóstico fiable de niños con TEA, ¿verdad? Entonces, ahora hay mayores investigaciones y se ha hablado un poco más sobre el origen real del autismo, ¿verdad? Todavía no se define, todavía no hay una causa como tal. Se hablan tanto de factores genéticos, tanto de factores ambientales, todo lo que ocurre durante el proceso pre y perinatal, pero todavía no hay un origen como tal, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que ahora hay pruebas que nos permiten identificar a los niños, inclusive desde los 12 meses, cuando empiezan a presentar esos síntomas, ¿verdad? La falta de sonrisa social, la falta del balbuceo, la necesidad de atención excesiva, el llanto excesivo. Y podemos diagnosticar ahora a partir de los 18 meses, ¿verdad? Con pruebas especializadas como ADO2 y ADR, ¿verdad? Entonces, que evidentemente requieren de personal certificado y calificado. No es que hasta los 3 años podemos esperar. El diagnóstico, si se realiza de manera fiable y con un equipo multidisciplinario, podemos darlo a partir de los 18 meses, ¿verdad? Pero evidentemente pues vamos a ir viendo mayores manifestaciones durante el crecimiento del niño, ¿verdad? Que es cuando ya se enfrenta a las demandas o las presiones del ambiente en el que está. Pero, como repito perfectamente, podemos empezar a identificar estos patrones de síntomas nucleares en el niño a partir de los 12 meses y emitir un diagnóstico formal a partir de los 18 meses. Ok. Antes solamente está la duda, antes de los 18 meses. Exactamente. Antes lo podemos mantener en remisión y observación con evaluaciones en su desarrollo a través de una historia clínica. ¿Y qué es lo que un padre, una madre debería de considerar para tener esa duda? Bueno, normalmente vienen siendo, ¿verdad? Viene presentando características el niño, ya sea, por ejemplo, la motricidad gruesa, la motricidad fina, el niño no gatea, ¿verdad? Que es uno de los desfases del autismo. También no come toda comida, es bastante selectivo, incluso tiene problemas para beber pachita los niños. Entonces eso es un detonante para los padres, ¿verdad? Porque ve algo que no está bien con su bebé. Algo que no ocurre, digamos, en el promedio del desarrollo de las personas. Como debería. Ok, porque, a ver, más o menos el gateo que empieza entre los 6 y los 9 meses, más o menos el gateo, ¿no? Y si es más tardío, a veces no pasa nada. No necesariamente. Es necesario. Lo que pasa es que uno ya lo que debe de buscar es atención, en todo caso. Si el niño no ha empezado a gatear a los 9 meses, digamos, el bebé no ha empezado a los 9 meses a gatear, buscar atención porque a lo mejor necesita una terapia por un asunto de motricidad nomás. Es decir, perfectamente, me encanta el término, cómo lo ve usted de esa manera, porque es muy importante que los padres lo comprendan, ¿verdad? Existe una norma del desarrollo, que es lo que se espera para cada niño, y existen desviaciones dentro del desarrollo. Entonces, que un niño a los 6 meses empiece a gatear es lo esperado, pero perfectamente el niño puede empezar a gatear hasta los 9 meses, y no está indicando un problema como tal, pero la ausencia o la dificultad dentro de esa norma del comportamiento y del desarrollo del niño debe comportarse o verse como un signo de alarma para buscar la atención adecuada. Los padres no deben de asustarse y de confundirse tampoco con el hecho de que porque mi niño no gateó, porque mi niño no tiene dificultades del habla o porque mi niño es selectivo con la comida, estamos hablando de autismo. No, el autismo es una de las patologías más complejas de diagnosticar porque muchos de sus síntomas son parecidos a otras patologías del neurodesarrollo. Entonces, deben verse como signos de alarma y buscar la atención adecuada, ya usted lo dijo.
perfectamente, o bien puede ser un problema motriz, una dificultad en el área motora gruesa, o no agarra bien la cuchara al año y medio, puede ser una dificultad en el área motriz fina, la coordinación oculomanual, y cualquiera de las otras manifestaciones como la ausencia de contacto visual, y esto pueden ser también otro tipo de dificultades. Por ello la importancia de buscar la atención temprana para la intervención adecuada y un pronóstico adecuado, ¿verdad? Porque pueden presentarse síntomas o pueden presentarse signos, digamos, más que síntomas, porque siento yo que cuando hablamos de síntomas hablamos de una enfermedad, ¿verdad? Pueden manifestarse signos que podrían despertar la alarma, pero igual puede no haber ningún signo. Exactamente. ¿Verdad? Porque es decir, como este es un espectro, y espectro implica que va desde aquí hasta aquí, es una cosa tan amplia, ¿verdad? Que podría ser, digamos, una persona, y lo voy a poner entre comillas, normal. Y a lo mejor tiene autismo, está dentro del espectro, ¿no? Así es, llamamos espectro, ¿verdad? Porque no todos los niños presentan o cumplen las mismas características. Es decir, que hay niños ahí pueden haber 3 niños que tienen nivel 1 o nivel 2 y los 3 van a ser diferentes. Ya, entonces por eso llamamos espectro, porque no todos presentan las mismas características. Lo vemos como un abanico realmente, como un abanico de posibilidades y de manifestaciones únicas de cada niño, ¿verdad? Le voy a poner el ejemplo más claro. Hemos tenido casos de trillizos, inclusive, que los 3 han sido diagnosticados con autismo y cada uno tiene su particularidad propia. ¿Por qué? Porque ahí está la combinación del ambiente, del estilo de crianza, la combinación del síntoma y la gravedad del síntoma que está ocurriendo en el niño. Entonces, por ejemplo, en este caso de los trillizos teníamos el niño con fluidez verbal, el niño con dificultades del habla y un niño no verbal. Entonces, tal cual aquí el espectro va a variar para cada niño, por eso cada niño es único dentro del espectro autista. Sin embargo, lo que vamos a ver o vamos a siempre manifestar y poder ver a ojo de experiencia clínica son los síntomas nucleares, las dificultades a nivel de comunicación social y las dificultades de patrones restrictivos o restringidos, ¿verdad? Son los 2 grandes síntomas nucleares que clasifican los libros, pero perfectamente podemos estar aquí ante un autista, ante alguien con autismo y nadie lo va a saber a menos que yo se lo diga. Entonces, ahí entra la dificultad en el tratamiento, ¿verdad? Y la dificultad radica también en cómo se da esa intervención en el niño. Porque hay niños que podemos ir mejorando básicamente todas estas dificultades hasta llegar a un punto en el que entre dentro de la norma del desarrollo esperado y no veamos ninguna dificultad, que el niño por su cuenta vaya ganando habilidades y su desarrollo propio. Por eso la importancia de la intervención temprana. Ok. Yo de repente siento que la intervención temprana, lograr esto tempranamente, tiene más, bueno, abre más posibilidades y oportunidades para las personas en general, ¿verdad? Pero especialmente para los padres. Yo siento que los padres necesitamos esa intervención temprana porque necesitamos estar claros de cómo vamos a ayudar a nuestro hijo. Más bien el asunto sería cómo apoyamos a nuestro hijo, ¿no? Porque ese es el planteamiento que tenemos que hacer nosotros los padres. ¿Cómo apoyamos a nuestros hijos? Todo. Y aquí digo, decía el licenciado que no hay necesariamente 2 en los trillizos que tuvieran los síntomas similares entre ellos, siendo autistas los 3. Pero lo cierto es que todos somos distintos. Todas las personas, absolutamente todas las personas somos distintas. Cada uno tenemos nuestras características, nuestras dificultades, nuestras potencialidades. Todos, absolutamente todos. Así es. Todos somos distintos. La naturaleza del ser humano o la gran igualdad que tenemos es las diferencias con las que cargamos, ¿verdad? Pero cuando hablamos del espectro o estamos hablando del ejemplo que he dado, nos estamos refiriendo a lo que se espera dentro de los grandes manuales diagnósticos de síntomas y ver reflejado en cada niño, ¿no? Entonces ahora las investigaciones y el desarrollo y el avance que hay en el caso del autismo, que sigue siendo todavía un gran tema por descubrir y ganar experiencia e información, pero con la que tenemos actualmente nos damos cuenta de que
cada caso de niño dentro del espectro, ¿verdad? Va a variar y va a ser único y va a requerir tratamiento distinto, tratamiento único y especializado, básicamente personalizado para cada uno, ¿verdad? Siempre hay grandes áreas que trabajar en común, sin embargo, los objetivos deben irse adecuando al niño, Sí. no al ambiente, No al no ambiente. al niño. Ujú. ¿Verdad? Y para ello, pues, tratamos de incluir a las familias, porque esa parte que usted ha dicho, ¿verdad? Tratamos de darle a los padres las herramientas para que ellos sean quienes den las ayudas necesarias a su hijo para que ellos crezcan y desarrollen por su cuenta. No esperamos aquí enseñarle al papá a hacer las cosas que el niño necesita. Le enseñamos al papá a enseñarle a su hijo lo que él necesita hacer. Ujú. Desde esa manera lo vemos desde la intervención temprana, ¿verdad? Okay. Así es. Por otro punto, yo les quiero hacer, ¿verdad?, instar a los padres de familia a que no esperen que los niños ya estén grandes para una intervención, ¿verdad? Mientras más temprano sea la intervención, va a haber mejor en cuanto a que el niño desarrolle sus habilidades y pueda tener un mejor trabajo para que el niño pueda desarrollar en todas las áreas cuando esté un poco más grande. Es que, a ver, yo lo veo de esta manera. No hay manuales, porque como cada uno es distinto, no existe un manual único. Existe, digamos, tal vez algunos principios básicos para la crianza, ¿verdad? Pero no hay un manual. Y los niños, muy tecnológicos hoy, no vienen con un manual de usuario, ¿verdad? Entonces, los padres tenemos que aprender, y para cada hijo tenemos que aprender, para cada uno tenemos que aprender, ¿verdad? Entonces, y esa es parte del crecimiento de las personas en lo general, ¿no? En lo general. Ok, vamos a hacer una primera pausa. Este tema, me parece a mí que es un tema que debemos de compartir en las redes, para que todos conozcamos, para que todos sepamos. Así que si le ha gustado, vamos a continuar conversando sobre el tema. Si le ha gustado, por favor, continúe con nosotros, pero además compártalo con otros para que también sepan. Hacemos pausa, regresamos en breve en Sumando Vigores. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus. Conversamos con Mariluz Ruiz y Michael Oporta acerca del trastorno del espectro autista. Sobre este tema, posiblemente hoy especialmente se hable un poco más, ¿verdad? Ya creo que hicimos unas definiciones básicas. Ahora me interesa mucho entender o saber hasta dónde puede llegar una persona autista. Partiendo del hecho que como todos somos diferentes, ¿verdad? Todos tenemos nuestras potencialidades, todos tenemos nuestras dificultades. Llegamos tal vez hasta donde, decimos nosotros hasta donde queremos, pero también llegamos hasta donde nos permite el ecosistema llegar. Digo, un padre, una madre que menosprecia a su hijo y le dice: vos sos bruto, vos no podés, ¿cómo vas a aspirar a? Nunca vas a hacer nada. Es decir, y le va diciendo esa canción todos los santos días. El niño termina creyéndosela y al final no va para ningún lado. Okay. ¿Ah? Entonces, pregunto hasta dónde podemos llegar partiendo de los padres, ¿verdad? En ese caso ya usted lo dijo y la respuesta está ahí. El niño o niña adulto con autismo va a llegar hasta donde el padre como tal le haya permitido. ¿Por qué? Porque en primera instancia bajamos bajo la gran premisa de que cuando estoy pequeño el responsable de mi desarrollo o de aportar a mi desarrollo son mis padres. Entonces, si mis padres me han limitado en todo el desarrollo y no me han dado las ayudas necesarias, esto siempre hablando del caso de niños con TEA, ¿verdad? Uh-huh. Pero también lo podemos aplicar a niños neurotípicos, sin ninguna otra condición del neurodesarrollo. Si mis padres no me han dado a mí todas las ayudas necesarias, todas las herramientas, voy a desarrollarme a un ritmo
pero a un ritmo mucho más lento. ¿Por qué? Porque lo estoy tratando de hacer adaptándome y conviviendo con el ecosistema, ¿verdad? Pero si tengo el apoyo y el aporte necesario de mis padres, puedo llegar hasta donde quiera, realmente. Hasta donde lo permita el padre con las habilidades que me ha dado y hasta donde el niño como tal, haciendo uso de todas esas herramientas, pueda empezar realmente a manifestarlas en el ambiente, que es la otra gran parte. El ambiente, las limitaciones que te dé el ambiente son evidentemente las más difíciles, si no por decir las más complejas. Países como Nicaragua realmente estamos muy limitados respecto a lo que son temas de inclusión con niños con TEA, aporte en las partes terapéuticas. Son muy pocos los especialistas, muy pocos centros realmente trabajando enfocados en niños con TEA, ¿verdad? Y realmente la población de niños con TEA ha crecido. Y ¿Ha crecido o se ha diagnosticado más? Ha crecido porque ahora hay más herramientas y mejores herramientas para poder hacer el diagnóstico, ¿verdad? No es que los niños no hayan estado ahí, sino que ahora se les ha dado la oportunidad de dársele el diagnóstico correcto, ¿verdad? Es decir, están más visibilizados. Están más visibilizados por la ocurrencia y la facilidad que hay de obtener esas herramientas diagnósticas, ¿verdad? Que antes no teníamos. Antes, para poder llegar a un diagnóstico teníamos que hacer fila esperando al especialista, el tiempo, etcétera, ¿no? Ahora hay más espacios, hay personal independiente, hay centros, por ejemplo, que trabajan el diagnóstico de manera adecuada y acertada, ¿verdad? Sí, no, además me parece a mí que hay como más conocimiento en lo general, pese a que como bien decía el licenciado, hay todavía muchas lagunas en cuanto al conocimiento del trastorno del espectro autista, pero al menos hoy sabemos un poquito más de lo que sabíamos antes. Antes muy probablemente iría donde un psicólogo, un niño, a lo mejor con déficit atencional, y le habrán dicho al padre: lo que necesita es palo este chavalo porque no, se le va y no pone atención, entonces hay que disciplinarlo. A lo mejor. Claro, lastimosamente era así antes. Hace 20, 30 años, a lo mejor, pues digo, no sé, pues, a qué grado, pero sí, pues, hoy ya se entiende que esto es una condición, ¿verdad?, tratable, y demás. Porque este es el asunto, es decir, todo esto es tratable. Es decir, y se puede vivir y convivir con estas condiciones, que es lo importante, ¿no? Y no establecen ningún límite, porque por ahí va mi pregunta. Es decir, a mí me parece que no hay límites, así como nosotros los neurotípicos no tenemos límites. Es decir, porque yo quiero ser astronauta, pero depende de que yo me prepare físicamente, intelectualmente, cognitivamente, psicológicamente para ser astronauta. Si no, nunca voy a llegar a brincar un poquito más alto del suelo, ¿no? Si me permite, yo en lo personal y en mi experiencia clínica, ¿verdad?, trabajo bajo la siguiente premisa. Y la premisa es que el niño va a llegar a la adolescencia, a la adultez, y va a ser un adulto funcional igual que usted y yo. La única diferencia es que este niño, este adolescente, este adulto va a necesitar una ayuda, una guía extra, nada más. Y para ello estamos los especialistas ahora, ¿verdad?, para irlo guiando, asesorando, etcétera. Un paso importante, el diagnóstico, evidentemente. El diagnóstico temprano favorece el pronóstico. Entonces, posterior, el niño va recibiendo la ayuda y las ayudas van desapareciendo gradualmente para que ese niño se convierta en un adolescente funcional, socialmente hablando. Posterior pasamos a la adultez, socialmente hablando funcional, pero siempre sigue sus procesos de terapia o asistencia, ya no con la misma frecuencia, ya no con la misma intensidad, pero él va a desarrollar su vida como cualquier otra persona, siempre en dependencia de la gravedad de los síntomas y las ayudas que se le vayan dando para adentrar a ese niño a la norma neurotípica, pero siempre va a requerir ayuda. De ahí viene el hecho de clasificar a los niños por niveles o por grado de severidad. Grado 1 necesita ayuda, grado 2 necesita ayuda notable y grado 3 necesita ayuda muy notable. Entonces, siempre ese término necesita ayuda va a irlo acompañando, que es como el peso, la mochila que van a cargar tanto padres como niños, adolescentes y adultos con TEA. Porque es muy importante hablar también de qué pasa después de que es niño. Ahora vamos a ser adolescente, adulto, etcétera.
y la adolescencia en sí Es la más compleja. plantea problemas serios para los padres todos, ¿no? La adolescencia. Ahora, una adolescencia con una condición no típica, ¿no? Implica otros retos tal vez hasta mayores, ¿no? Claro. Alguien me decía que tiene un hijo con autismo, que el muchacho ya tiene 13, 14 años, y le gusta una muchacha. Pues hombre, lo más normal, ¿verdad? Que le guste una muchacha. ¿Ah? Y entonces, y que preguntó, ¿y cómo hago pues para decirle a la muchacha que... Entonces, el acompañamiento de los padres ahí es importantísimo. Sí. Así, por otro punto, en mi experiencia, ¿verdad? Como terapeuta, tenemos niños incluso de la edad de 12 años, de 12, 13 años, y pues esto para los padres pues ha sido un reto, ¿verdad? Llevarlos desde pequeños a las terapias, y nos preguntan a veces a los padres de familia que qué se da después que ya los niños ya tienen una suficiente terapia, que ya están grandes. Entonces, bueno, siempre va a estar la pregunta que no hay seguir siempre llevándolo a otras terapias alternas. Por ejemplo, terapia ocupacional, que el niño pueda cuando esté grande dar un vuelto en una venta, que el niño se enrolle en arte, en hacer manualidades, ¿verdad? Entonces, ese tipo de terapias pues nosotros las brindamos de acuerdo a la necesidad del niño, ¿verdad? O la niña. Porque, es decir, aquí lo importante es tener actividad, me parece a mí. Es decir, dentro de las terapias, tener actividades que además permitan que la persona sepa qué puede hacer y qué no puede hacer también. Porque es decir, a ver, el preescolar, al que van todos los niños, en principio es aprender a aprender, y se hace con juegos. Se aprende haciendo. Sí, se aprende haciendo, pero al principio es jugando, y luego ya las cosas se van poniendo más serias, porque ya hay que saberse los colores, y entonces ya no es tan jugando el asunto, ya va más serio, ¿no? Pero vamos, es decir, en el preescolar se aprende a aprender, y ahí los niños descubren qué es lo que pueden hacer. Y las terapias al final de cuentas es eso, de aprender qué se puede hacer. Porque, no sé, es decir, puede ser que la vena artística no esté por ningún lado en la familia y el niño la traiga. Exacto. Autista o no autista, y trae la vena artística. Esas son loterías. Sí. Es importante reconocer, como ya usted lo dijo, el hecho de la polarización que se le ha dado al autismo. Del autismo esperamos dos grandes polos: el niño grave, que no va a poder desarrollarse, y el niño con los grandes dotes artísticos, inteligencia, superdotado, la vena artística, como usted lo ha dicho, los dones auditivos, etcétera. Y no, o sea, esto puede suceder en cualquier tipo de familia, en cualquier niño, cualquier adulto, cualquier adolescente. Porque, ojo, ahora también hay muchos adultos que ahora que hay información, están dándose la oportunidad de conocer del por qué tantos problemas en su vida. Y ahora vienen y buscan un diagnóstico y se dan cuenta que realmente han convivido con autismo toda su vida. Y ahora encuentran una explicación lógica a todas esas dificultades de comportamiento o socialización que tuvieron en su tiempo. Pero siguiendo con la línea del tema, realmente es una lotería. Y no tiene nada que ver con una condición del neurodesarrollo. Otra cosa que es importante aclarar es la neuroplasticidad que hay dentro del cerebro y el desarrollo que hay, ¿verdad? Entonces, las afectaciones que tiene el trastorno del espectro autista a nivel neurológico afectan muchas áreas, como las áreas motrices finas o gruesas. Entonces, por ello, tu cerebro busca la manera de compensar esa alteración o ese déficit con algún otro tipo de actividad o dote que te da. Por ejemplo, tenemos niños que tienen dificultades hipersensoriales, ¿verdad? Es decir, le molestan mucho los ruidos,
pero son capaces de prestar atención de manera significativa o aprender de manera visual. Por ejemplo, reconocer pequeñas áreas o pequeños dibujos o pequeños detalles que nosotros como tal no podríamos. ¿Por qué? Porque su cerebro compensó la dificultad auditiva que tiene, esta hipersensibilidad que te molesta el ruido, con un dote visual en el cual puedes desarrollar perfectamente un análisis crítico de una pintura, de los detalles, etcétera. Entonces, también entra en juego la neuroplasticidad, pero realmente esto sucede también en todo tipo de personas. Entonces, el ser humano que ha quedado con un pie menos, por ejemplo, el cerebro busca esa plasticidad con mayor dificultad por la edad, evidentemente, pero busca la manera de compensarlo, entonces dándole otro tipo de actividad, mayor fuerza muscular en los brazos, mayor sensibilidad auditiva, etcétera. Entonces pasa en toda persona. Pero en el caso de los niños con TEA, estamos hablando que desde pequeño podemos ir reconociendo cuáles son las habilidades y fortalezas que el niño tiene. Porque lastimosamente cuando los padres llegan, en mi caso, a mi consulta, me llegan y me exponen todo lo malo del niño. Y lo bueno, ¿dónde queda? Sí. Entonces, yo lo que aconsejo siempre es hacer un perfil del niño, saber cuáles son las áreas de dificultad que vamos a tratar y cuáles son las áreas de fortaleza que él tiene, porque de ahí me voy a agarrar yo como terapeuta para trabajar con él. Si yo sé que lo que a él le gusta es trabajar con pintura, pues con pintura aprenderemos a hacer un montón de cosas. Y eso es lo que los padres necesitan aprender, ¿verdad? Reconocer la habilidad y fortalezas de cada uno de sus hijos, con o sin autismo. Y en el caso del niño con TEA, todavía ser más perceptivos y empezar a informarse más. Lastimosamente en el país los padres ven los centros de terapia o ven los lugares de terapia como el tome, te lo dejo y me lo regresas completo y ya mejor. Sí. Y no es así. Pero no solamente los centros de terapia, ahora también las escuelas. Exactamente, los colegios, perdón, pero lo quiero ver así, de esa manera, siempre desde el autismo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tratamos de, primero, en los procesos de estimulación, llevar terapias paralelas con el padre. El padre aprende a enseñarle a su hijo también. Porque al final viene la gran pregunta del padre. Porque el padre queda en ese duelo o esa negación que hablaba la licenciada cuando les damos el diagnóstico. Se niegan a aceptarlo y por ello solo te lo dan porque prefieren no lidiar con el problema. Porque eso es recordarte el día a día de que tu hijo tiene autismo. Por el estigma que la sociedad ha creado, ¿verdad? Entonces se le enseña al padre a ser productivo y a ser creativo con su hijo, para que aproveche las fortalezas, los intereses de su hijo y aprenda con él de manera natural y en un ambiente natural, porque al final las terapias trabajamos en ambientes estructurados y el problema de los niños con TEA es la generalización de sus habilidades, ¿verdad? Entonces el niño aprende perfectamente aquí en todas estas cuatro paredes, pero allá afuera en casa donde está la presión del ambiente, ahí es donde se dificulta. Entonces el padre tiene que ser el conductor de esa habilidad con el niño. Y eso es lo que tratamos de ver y hacer. Y programas como este son los que nos ayudan a aportar y a concientizar más a los padres y a la sociedad de ir eliminando ese estigma negativo del autismo y a los padres darles ese recordatorio nuevamente de que los responsables del desarrollo de sus hijos son ellos. Y es en general, ¿verdad? ¿Están aprendiendo los padres? Así es. Es decir, pregunto, en el caso de ustedes en el centro, ¿los padres llegan y aprenden o llegan, mira, aquí está, a qué hora vengo? Al mediodía, vengo a la tarde y ya pum se acabó la historia, o realmente están los padres aprendiendo? Bueno, normalmente pues nosotros allá realizamos, ¿verdad?, diagnóstico y brindamos varios tipos de terapia. Brindamos terapia TISH, terapia PEC, terapia sensorial, intercambio, ¿verdad? Que aquí los niños pues tratamos de que integrarlo a toda la área, ¿verdad? Que aprendan los colores, el abecedario, que sepan tener control de esfínter, que su autonomía, y sí, los padres están muy comprometidos, algunos, ¿verdad? No todos, algunos padres están muy comprometidos con los niños, porque se les ha visto avance. Hay niños que tienen hasta 2, 3 años de estar en el centro y desde luego es porque los padres, ¿verdad?, reconocen el labor y creen en nosotros y ven resultados, ¿verdad? Entonces sí, algunos están comprometidos, otros no. Otros lo sacan porque
que el niño no va a aprender o que no he visto avance, pero no es eso, sino de que hay padres de que quieren ver el avance en un mes, en semana, en días, y no es así, es un proceso, ¿verdad? Cada niño lleva un proceso y como padres no hay que saturarnos o decir ya el niño va a avanzar mucho, va a avanzar siempre y cuando también trabajar de la mano con el padre, y los padres trabajan en casa. Nosotros normalmente brindamos recomendaciones y trabajamos con ellos en casa, les dejamos tareas y en meses áreas asignadas, ¿verdad? En tal mes vamos a trabajar, o en 2 semanas vamos a trabajar tal área, ¿verdad? Y tratar de que se logre cumplir, ¿verdad? Que los padres trabajen de la mano con nosotros. Uh-huh. A veces los padres somos los últimos en darnos cuenta de cómo los hijos han avanzado desde afuera, es decir, el amigo o el pariente que hace un par de meses que no nos ve, dice, ve qué grande que está tu hijo, ha crecido, o mira qué bien que se está comportando hoy tu hijo, o mira que lo veo que ha avanzado. Es decir, porque nosotros, como estamos en el día a día, como los cambios son tan sutiles, pequeños, tan sutiles, a veces no los notamos y nos vamos acostumbrando además al cambio, entonces no terminamos de notarlo y nos dicen desde afuera, sí, fíjate que está cambiado, ya tiene bigote tu hijo, y entonces vos no habías terminado de notar que tenía bigote porque te habías ido acostumbrando a que le iba saliendo el vello. Vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Los padres, digamos, son como un primer apoyo, ¿ah? Pero me parece que los padres, de alguna manera, son los que van a empujar no solamente a sus hijos, sino que van a empujar los cambios necesarios, sociales, culturales, científicos inclusive, porque es decir, la demanda de padres queriendo saber qué tiene mi hijo es la que ha llevado a que la ciencia investigue, quiera saber, quiera conocer para dar respuesta a esas preguntas, ¿no? Entonces, en los padres recae una enorme responsabilidad con respecto al futuro, ¿no? Creo yo, no sé, ustedes cómo lo ven, ustedes que están tratando con... De hecho sí, la demanda de padres buscando información ha crecido, y ahí ahora la importancia de no solo sea el niño el que reciba terapia, sino el padre lleva en paralelo procesos de aprendizaje. Uno, de cómo ser el padre del niño con autismo. ¿Por qué? Porque necesita aprender a desarrollar habilidades, necesita aprender a ser creativo, imaginativo, desarrollar actividades, desarrollar juegos, desarrollar competencias por mi cuenta para poder ayudar a mi niño que tiene autismo en este caso, ¿verdad? Siempre lo vamos a ver desde el plano de la condición del autismo, porque perfectamente podría enseñársele o los famosos talleres de aprendiendo a ser papá, pero en este caso no es aprender a ser papá, es aprender a ser la guía y el apoyo que el niño va a tener cuando lo necesite. ¿Por qué? Porque muchos padres confunden el rol del terapeuta. El terapeuta está ahí para guiar, enseñar, trabajar directamente con el niño para que el padre pueda aprender. Pero no somos los responsables del desarrollo de sus hijos. O sea, al final tienen ellos que meterse dentro del proceso como tal, porque muchos padres ven el proceso desde fuera, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos ahora es, jalamos al padre hacia adentro, vive usted con nosotros, pero también vemos el otro lado, padres que por su cuenta están queriendo aprender, padres buscando formación, padres buscando cursos, buscando talleres, y de ahí la necesidad también de los profesionales de tratar de abarcar desde otras perspectivas, talleres que se hacen a nivel más público, más general, porque no podemos estar abarcando padre por padre. O sea, si nos pusiéramos a eso, serían horas de terapia juntos del niño más el padre. Entonces, tratamos de hacerlo de esa manera, ¿verdad? Uh-huh. No quiere decir que al padre no lo tratemos a diario. Al padre a diario se le dan sugerencias, se le dan estrategias, se le dan planes de trabajo escritos para que él lleve esa guía y ese complemento a casa para poder trabajarlo. Sí. Pero la demanda es cada vez más grande, por supuesto. Porque el centro
va desde 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, vamos a suponer largo 8 horas, que es lo que está el niño, pero el resto, las siguientes 16 horas está en la casa. Exacto. Así es. Normalmente nosotros allá en el centro brindamos talleres, capacitaciones a los padres, ¿verdad? Lo hacemos cada 3 meses porque trabajamos de la mano con ellos también. Lo hacemos dinámico, ¿verdad? Porque hay padres que se limitan a ir por el compromiso. Por el compromiso, ¿verdad? Entonces, pero sí participan, están involucrados con nosotros, ¿verdad? Incluso hay padres que se separan, padres de los niños que se separan porque el niño tiene esa condición. Entonces nosotros tratamos de que mantener el matrimonio, que las actividades de la casa, cómo van a tratar a sus hijos, cuáles son los límites que ellos tienen que poner en casa, ¿verdad? Como padres de familia. La verdad es que vuelvo, insisto yo, sobre el manual de usuario, ¿no? Que es tan importante para poder llevar las cosas. Y bueno, uno nunca termina de aprender, lo cierto es esto. Uno, neurotípico, no termina de aprender. Las personas que no son típicas, tampoco terminan de aprender, todos los días están aprendiendo. El cerebro, nuestro cerebro es tan perfecto y tan poco utilizado, ¿no? Que tenemos la posibilidad de darle uso al cerebro, ¿no? Con una estimulación adecuada, ¿no? Y hacer cosas que a veces no creemos que sean posibles. Sobre el aprendizaje, hay taller, hay actividades. Si quieren empezamos con las actividades que este domingo, ¿verdad? Así es, le quiero hacer una invitación, ¿verdad?, a las familias nicaragüenses de que estamos promoviendo, ¿verdad?, siempre el autismo, para que la gente conozca un poco más del autismo, que se celebra el 2 de abril. Nosotros como fundación tenemos un bailatón el día domingo 3 de abril en la Universidad UAM, ¿verdad? El valor es de 200 córdobas, te llevas tu camiseta y la entrada, y ahí estás participando y aportando con los niños de Azul Esperanza. Con los niños de Azul Esperanza, este domingo, ¿a partir de qué hora, Ana? De 8 a 11 de la mañana. Un bailatón. Un bailatón que realizamos todos los años. Para todos los que les gusta bailar, ahí está una buena oportunidad de bailar en domingo. Y a los que no les gusta, pero les gusta ayudar, ahí hay una buena oportunidad para ayudar. Ok, aprendizaje. Tienen un taller virtual. Un taller interactivo. Interactivo, perdón. Entonces, interactivo, sí. En este caso nosotros estamos dando seguimiento al primer taller que realizamos el año pasado, un taller interactivo en el que ya abordamos o dejamos de un lado la parte de conocer qué es el autismo. Ahora nos queremos centrar en el abordaje de los padres, qué hacer después de que te dan el diagnóstico, que es la gran duda que te queda ahí. Por ello estamos promocionando un segundo taller interactivo, conviviendo con el autismo, comprendiendo el TEA, esta vez desde casa, desde la familia. Pero ya hemos invitado a un número específico de especialistas en el área, ese equipo multidisciplinario que todo padre debería de tener asesoría, ¿verdad? Y va a realizarse el día sábado 7 de mayo a partir de las 2 de la tarde en el Hotel Holiday Inn, ¿verdad? Entonces pueden buscar información a través de las redes sociales, psicólogo Michael Oporte, y ahí ustedes van a encontrar la información sobre el taller y se la vamos a estar brindando, ¿verdad? Una oportunidad de aprender el qué hacer después del diagnóstico. Ok, ¿y la fundación cómo se accede a la fundación para saber de actividades? Sí, pueden ingresar a la página en Facebook Azul Esperanza. Ok, así aparecen como Azul Esperanza. Azul Esperanza. Y como Michael Oporte. Psicólogo Michael Oporte en todas mis redes. Página web, Instagram y Facebook. Ok, perfecto. Bueno, quiero agradecerles que hayan estado con nosotros conversando sobre este tema sobre... Nos enfocamos en los padres ahora, pero la verdad es que hay varias aristas para tocar. La estimulación es una arista muy importante. Sí,
A lo mejor en una próxima oportunidad podemos hablar acerca de la importancia de la estimulación y qué implica la estimulación. Claro que sí. Agradecer también al programa, ¿verdad?, por hablar de estos temas, visibilizarlos cada vez más y por la invitación personal, ¿verdad? Y estamos abiertos a seguir hablando de este tema y de todo lo que implica detrás de él, ¿no? Sí, cómo no, muchas gracias. Importante hablar de estos temas siempre para saber más, para conocer más. Hacemos pausa en esta edición. Vamos a regresar para hablar con Ana María Gutiérrez en Mujer y Finanzas.